En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a compartir la segunda parte de la nota que le realizamos a la técnica Analía Martínez de la Estación Experimental INTA Balcarce, hablando sobre diversos aspectos técnicos que tienen que ver con el manejo del colmenar. La escuchamos. Bueno, llega un momento que el apicultor, digamos, quiere expandirse en lo que hace al número de colmenas y me parece que este es un buen momento para hacer los núcleos. Y estaríamos esperando por las cuestiones de que las colmenas todavía están saliendo de la invernada por estos cambios de temperaturas que hubo. Sí habría que prepararse con los monitoreos de varroa para ver si los índices de varroa se encuentran bajos para que las colonias estén en buena sanidad, también con nosema para que estén bien pobladas y con cantidad de nodrizas y pecoreados para poder sacar esos núcleos y lo suficientemente alimentadas, sin falta de polen, sin falta de néctar, para que tengamos a principios de octubre colmenas categoría 1, 9 cuadros cubiertos con abejas, 6 cuadros con cría y podemos sacarle a eso la mayor rentabilidad o la mayor cantidad de núcleos. Yo he escuchado también que algunos apicultores mantienen la alimentación de la colmena permanentemente, durante todo el año. ¿Eso es aconsejable? Digo, porque quizá hay épocas del año que no hace falta, pero quizá hay baches. ¿Cómo se maneja la alimentación de la colmena? Hoy la alimentación de las colonias es dependiendo de la situación ambiental, digamos. En otros momentos la oferta de néctar era casi de todo, la mayor parte del año, y se suplementaba a finalizarle la temporada. Cuando uno le sacaba la miel, lo que hacía era bloquear las colmenas. Hoy en algunos momentos hay baches. Por lo tanto, eso lo tiene que ir manejando el productor dependiendo de la zona en que se encuentre, si es necesario en algún momento dar alimento o para poder mantener las colonias y que no decaigan, se aconseja. Lo que no se aconseja es darlo muy cerca de la mielada, claro, o colocar alimento y poner una media alza, porque lo que va a haber es jarabe y no miel, ese néctar. Pero sí tenemos que verlo con las curvas de floración. La idea de los lugares es tener en cuenta muy en claro cuál es la curva de floración y cuáles serán los baches de esa curva, y ahí suplementar con alimento, ya sea suplemento proteico, que puede ser polen, o la parte de suplemento de azúcar. A ver si puedo llegar a entender. Es decir, cuando hay una curva positiva de floración, no es aconsejable, digamos, alimentar, tener alimento en la colmena. Y cuando baja esa curva, sí, es un poco así la cuestión. Claro, la idea es que si hay entrada de néctar suficiente y polen suficiente, no es aconsejable sobrealimentarlas, porque las colonias van saliendo con esa entrada. Hoy creo que no debe haber en Argentina muchos lugares donde no se puede no alimentar. A la salida ahora del invierno lo que se aconseja siempre es alimentar, porque se han consumido el total de las reservas, la entrada de néctar es muy baja, entonces con el suplemento de jarabe las colonias pueden salir mucho más rápido de la invernada que si no lo hacemos. La cuestión es llegar con la mayor cantidad de abejas al momento en que podamos dividir o al momento en que la curva de floración sea máxima para que puedan captar la mayor cantidad de néctar. Claro, exactamente, es lo que vos decías, ¿no? Ha cambiado mucho el escenario del campo respecto a la floración. Y cómo, digamos, ha cambiado también lo que hace a colza. Antes la colza prácticamente no se sembraba, ahora se siembra un poco más, y yo veo que muchos apicultores están llevando en esta época abejas a la colza. La colza en esta época suplementa la entrada de néctar, es muy buena. La cuestión de la colza es que tiene una floración muy corta, las colmenas se expanden rápidamente, están como para multiplicarse, pero luego en esta zona particular, cuando termina la colza, hay una especie de bache. Por lo tanto tenemos que tener cuidado, pues si las colmenas están muy grandes, te vamos a tener que suplementar con alimento para poder mantenerlas. Si no, lo que va a pasar es que en ese bache van a empezar a decaer y después no van a estar en condiciones para cuando haya la curva empiece a subir nuevamente, que en esta zona más o menos es de diciembre hasta enero. Pero sí, es muy buena porque las colmenas tienen un desarrollo rápido, tienen una muy buena entrada de polen, una muy buena entrada de néctar, pero bueno, tenemos que tener un cierto cuidado con la colza y tener un cierto cuidado con las colonias, el mantenimiento para que no crezcan desmesuradamente y luego el cebache lo que hagan es que se achiquen y tenga problemas después para volver a salir a la entrada de la próxima entrada de néctar. Vamos a cambiar de tema y en este segmento del programa continuaremos hablando de rama negra, Conyza bonariensis, una maleza que realmente tuvo en jaque a los productores en este año, sobre todo lo que tiene que ver con los potreros con soja.
Continuaremos entonces escuchando las palabras del ingeniero Francisco Bedmar, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. ¿Y qué pasa cuando ya Rama Negra ha elongado su tallo, digamos, la planta tiene más cuerpo, más raíz? En ese caso, cuando en general supera los 15 centímetros de altura, lo que se recomienda es una técnica que se llama doble golpe, o sea, doble aplicación. Una primera aplicación, ya con plantas de más de 15, estoy hablando plantas de 20, 30 centímetros de altura. Este doble golpe o doble aplicación hay que tener en cuenta que es una excepción, es un tratamiento rescate, no es una regla. Es decir, nadie debería tomarlo como el objetivo para controlar Rama Negra, sino cuando no se pudo hacer las cosas bien, no se pudieron hacer las cosas bien, que es aplicar en roseta, y llegamos a un lote tarde, supongamos un arrendamiento tardío, o un mal muestreo del lote, y nos encontramos con la sorpresa que tenemos plantas grandes. ¿Qué podemos hacer para bajar la infestación? Aplicar el doble golpe. El primer golpe, ¿qué sería? La primera aplicación con una base de glifosato mezclado con cualquiera de los hormonales, herbicidas hormonales. Lo más usado, lo más recomendable en general, porque es uno de los más efectivos, es glifosato más 2,4-D. Tanto en la formulación éster o la formulación sal. Hay que tener en cuenta que si vamos a sembrar un cultivo de horteza, la residualidad puede ser de más o menos una semana, o sea, hay que esperar una semana para sembrar, luego que se aplicó 2,4-D, éster, y básicamente lo que es girasol y soja. Y para los mismos cultivos, si aplicamos un glifosato más de un 2,4-D sal, habría que esperar unos 15-20 días. Ese sería el primer golpe. A la semana, más o menos 6 a 10 días, en realidad, se debería hacer la segunda aplicación o doble golpe, que es aplicar no glifosato, sino un herbicida de contacto. Puede ser un paraquat, puede ser un cerillo, puede ser HIT. Hay distintos productos en el mercado de contacto. ¿Y cuál es la razón de eso? Es evitar que la planta se recupere, lo degrade, lo asimile al producto y produzca un rebrote a raíz, o sea, básicamente tomando los carbohidratos de las raíces. De esa manera lo que hacemos es evitar que fotosintetice, quemar la parte verde y de esa manera eliminar la maleza. Hay otros productos, como puede ser, bueno, recuerdo el Spider o el Pacto, también son efectivos. Sí, son productos muy efectivos. A veces la efectividad baja cuando el tamaño de la planta es importante, no dan los resultados como cualquier otro herbicida. En el caso de Spider, que es la droga, es el diclosurán, hay que aplicarlo en presiembra de la maleza, unos 10-15 días aproximadamente, y tiene muy buenos resultados. Hemos hecho trabajos, mezcla con glifosato, obviamente. En el caso de cloranzulam, que es la droga del Pacto, ese se aplica en soja. Es directamente es una de las pocas alternativas que tenemos para controlar en la misma soja presente, que tiene presente, digamos, esta infestación de rama negra. Bueno, pero los controles no son de ninguno de esos productos ni de todo el resto súper espectaculares, digamos. Claro. Son controles importantes, pero tenemos que pensar que ya en ese caso tenemos plantas grandes, entonces, pero no hay otra alternativa. Hasta el momento no hay alternativas mejores que esas. Claro, son tratamientos de rescate, como vos comentabas. Yo tuve oportunidad de aplicar Pacto en soja emergida, también, por supuesto, con presencia de rama negra, y le pega un poquito a la soja, la amarillea un poco, aunque después la planta sigue, bueno, sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, sí, es lo mismo que sucede cuando se aplica el clorimurón en soja misma, que tiene una fitotoxicidad, puede tener una fitotoxicidad inicial, pero luego el cultivo se recupera perfectamente y no tiene ningún inconveniente. Más que de rescate, digamos, es decir, de rescate en el sentido sería de que si no se hicieron las cosas anteriormente en el barbecho con la roseta, aplicar después un herbicida y digamos, cifrar todas las esperanzas que con ese tratamiento vamos a controlar excelentemente, no es así la cosa. Es decir, esto hay que empezar, es un problema en sí la rama negra que hay que comenzarlo de temprano, en los barbechos, y no solamente jugarnos a lo que es la soja, en el caso de soja, básicamente. Recién me comentabas, antes de comenzar la nota, Paco, que algunos productores hacen algún tipo de, digamos, de remoción de suelo para evitar casualmente el nacimiento de rama negra. ¿Eso puede ser también una práctica efectiva? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay que romper la estructura que tenemos tan metida en la cabeza con lo que es la siembra directa. Es decir,
El año pasado hubo varios productores y técnicos que recomendaron e hicieron remoción de suelo, es decir, básicamente rastra de disco, en situaciones donde ya era ingobernable químicamente el manejo de esta maleza. Es decir, no se podía, es decir, después de haber aplicado varios tratamientos químicos, la única alternativa que les quedó viable fue el mecánico. Y tuvieron muy buenos controles. Yo he estado viendo algunos lotes de estos y realmente fueron soluciones. En alguno por ahí no funcionó, pero en general ha funcionado bastante bien. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.